La importancia de establecer límites saludables es una parte muy importante que tenemos que desarrollar en esta vida. De hecho, desarrolla nuestra identidad. Es un proceso de sanación y además mantiene tu salud mental y bienestar general más saludable. Si te das cuenta, cada vez que estableces límites saludables, lo haces de una forma muy asertiva. ¿Por qué? Porque es saludable, la misma palabra lo dice. Y aunque parezca más fácil decirlo que hacerlo, lo cierto es que no es tan difícil. Lo difícil es saberse querer y tener una buena autoestima. Lo cierto es que hay muy pocas personas que tienen claro cuáles son sus límites. Saber comunicarlo de una manera clara y saludable para no generar ningún tipo de conflicto con la otra persona. Por otra parte, también es cierto que hay personas que saben lo que quieren, pero no son capaces de decirlo por algún tipo de miedo o temor a ser rechazados. Recuerda que la palabra de tu verdad, o más bien dicho, la forma en la que tengas que decir las cosas, sí es importante, pero tienes que recordar que tu paz mental es muy importante. Si cada vez que estás con una persona te quita esa paz interior, te molesta constantemente, incluso te molesta simplemente hablar con esa persona, está claro que tienes que poner unos ciertos límites, primero para tú sanar, porque dentro de ti hay una persona que quiere sanar y quiere ser libre, y segundo, para vivir la vida lo mejor que se pueda. Bienvenidos a Lights Up. Se sabe que en todas las relaciones, tanto personales como interpersonales, pues siempre se debe de establecer unos límites. Cierto es que incluso en las relaciones familiares, personas cercanas, es importante crear siempre un buen ambiente, donde dentro de la normalidad las personas se puedan comunicar claramente y en su defecto entenderse. Por lo tanto, tienes que identificar tus necesidades, la vulnerabilidad que tienes, tu autenticidad y poner límites. Tener en cuenta que cuanto más te comuniques educadamente y más, evidentemente, tengas autocompasión contigo mismo y te ames a ti mismo, mejor irán las cosas. Pero cierto es que a veces también, pues cuando establecemos límites saludables con otras personas, a veces las personas no lo pueden entender, algo de lo que tú no deberías de preocuparte. Pero ¿qué son los límites saludables? Los límites saludables son maneras asertivas de poner un límite hacia todas las personas, incluyendo a ti misma, que te puedan permitir tener una salud mental, emocional y física plena. Es decir, que los límites que están sumamente vinculados a tu identidad es algo que te ayuda a establecer tu individualidad. Y esto es muy importante, señores. Los límites se pueden tomar de muchas maneras o formas, como tú lo quieras decir. Hay personas, por ejemplo, que son más estrictas y otras personas pues que son menos exigentes. Pero es interesante que entiendas que no a todo el mundo le gusta que le pongan un límite. Y tú puedes decir, bueno, María, pero no entiendo esto. Bueno, pues es muy fácil. Estos límites, que para ti deberían de ser fronteras, de las cuales se establece para que tú puedas cuidar tu salud mental, algo que hoy en día es primordial, está ligada a tu salud emocional, por supuesto, y tu salud física. Porque recordemos algo, recordemos que si tú no te encuentras bien, nada en la vida te va a ir bien. Entonces, hay que entender que has de ser abierto de mente, pero hasta un punto. Está bien, por ejemplo, que quieras poner un límite, por ejemplo, de distancia. Vamos a suponer, si ves que esta persona, por ejemplo, pues te abruma demasiado. Está bien, por ejemplo, que también te quieras, pues poner un límite en el sentido de que haya personas, por ejemplo, en este caso hermanos, padres, amigos, que siempre vienen con problemas y quieren que te involucres. A veces incluso es difícil decir que no, porque claro,
quieres mucho a esa persona, pero vuelvo a repetir, no es tu problema. A veces tienes que poner límites en la hora de compartir la información con otros. Recuerda que tu vida privada o cualquier cosa que hagas, especialmente hoy en día si eres una persona, como digo yo, de libro abierto, las personas, aunque tú no lo creas, sí cogen envidias. Y aunque a veces no te tengan envidia, simplemente sus pensamientos, sus energías, todo esto impacta, más bien dicho, en tu vida. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de establecer límites saludables? Bueno, pues para empezar, tienes más confianza contigo mismo, porque te sientes más seguro de decir las cosas. Por lo tanto, tu autoestima sube. El punto número 2 es que puedes entender tus propios deseos y tus propias ideas, algo que es muy importante porque recuerda que si tú no te entiendes, nadie te entiende. Tercero, aprendes a valorar tus propias opiniones. Recuerda que tú eres el que te tienes que valorar ante todo y no dejar que los valores de otras personas se sobrepongan en tu identidad, en tu dignidad y en ti como persona. Cuarto, tener confianza para tomar una decisión adecuada que sea para tu beneficio es importante, pero tomar la responsabilidad de tu propia felicidad es aún más importante. Y por lo tanto, cuando estableces un límite saludable, teniendo en cuenta que habrá personas, vuelvo a repetir, que no les guste, es muy importante que tengas la decencia y la buena idea de ser responsable. La responsabilidad de tu felicidad. Sexto, es importante que entiendas y reconozcas que todas las personas somos diferentes, que todos tenemos formas de pensar diferentes, pero que esto no significa que tú tengas que pisotear a los demás y que los demás te tengan que pisotear a ti. Aunque es cierto que todo el mundo o la mayoría de las personas tienen distintas formas de establecer límites dependiendo de la persona y del ambiente en el que haya crecido, también es entendido que hay muchos tipos de límites que se pueden establecer. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones diferentes. No todos vemos la vida de una manera igual. Cada uno de nosotros, bueno, pues tú puedes tener un punto de vista diferente al mío porque a lo mejor has crecido en un ambiente, pues vamos a decir, más cariñoso, o a lo mejor has crecido en un ambiente más vulgar, o a lo mejor has crecido en un ambiente más agresivo. Los límites pueden ser sexuales, espirituales, pueden ser legales, mentales, emocionales y físicos. Ahora, ¿cuál es la importancia de los límites en las relaciones? Bueno, pues la importancia es que tú has de entender que tú tienes tu propia voz y que nada ni nadie tiene que apagarla. Hay relaciones que empiezan con muy buen pie, pero que con el tiempo, al no crear límites, se empiezan a convertir en relaciones tóxicas. Esto hace que tú emocionalmente te desgastes, tú o la otra persona, porque a lo mejor tú eres el tóxico. Cuando estas relaciones se convierten en toxicidad, la toxicidad ya se sabe que es disfuncional. Ya no solamente porque una persona abuse más de la otra, sino porque empieza a haber una falta de interés por una de las dos partes. En el momento en el que una de las dos partes ya no tiene la misma intención de pasar el tiempo con el otro, de compartir sus cosas o simplemente de verlo, bueno, pues estás en una situación muy incómoda. ¿Qué pasa cuando a lo mejor se trata pues de un amigo, de una pareja? La situación se vuelve incómoda porque no has expresado claramente lo que te ha molestado, porque no has puesto límites, por lo tanto, la cosa se ha ido agrandando. La falta de límites a veces incluso crea, aunque tú no lo creas, una codependencia por la otra persona.
ya que si te quieres mucho, entenderás que no tienes que aguantar absolutamente ninguna mierda de nadie, al igual que nadie tiene por qué aguantar tu mierda. A veces también puede ser que tengamos pues un trauma, ¿sí? Ya se sabe que el apego viene de un trauma emocional, que inconscientemente, aunque tú no lo creas, continúa la persona buscando la necesidad básica de estar contigo como ser humano, de conectarse contigo, de constantemente acaparar tu tiempo, tu energía y tu paciencia. Existen razones muy obvias por las que deberías siempre establecer límites saludables. Cierto es que a veces es difícil, pero ¿por qué es difícil? ¿Hay ciertas razones por las que puedan ser difíciles? Sí. Una es porque tú ya no estás conectado contigo mismo y tus necesidades. Y esto es un peligro muy grande. Cuando crecemos en ambientes tóxicos, destructivos, especialmente por parte de la familia, empiezas a tener una desconexión contigo mismo y empiezas a tolerar todo lo que la gente haga, sin poner ningún tipo de límite. Empiezas incluso a dejarte de ti mismo, entrando en estas fases, por ejemplo, de adicciones, y por lo tanto también tienes miedo a la confrontación, por ejemplo. Esto es lo que te hace ser codependiente, el no establecer el límite. Y tú pensarás, bueno, dirás, ¿no puede ser, María? Sí. Mira, cuando tú tienes una falta de conexión contigo mismo, también tienes miedo a la confrontación. Ese miedo hace que dejes que otras personas, por ejemplo, abusen de ti, tanto emocional como físicamente, porque tienes miedo al abandono, porque has sufrido el abandono, por lo tanto aguantas todo lo habido y por haber. Por lo contrario, a veces tienes miedo a perder la aprobación. Esto se encuentra mucho con las parejas o las madres, padres, familias narcisistas. En este punto es importante que entendamos que cuando uno ha crecido con una familia narcisista, ya sabemos todos que cuando creces al lado de un narcisista o tienes una pareja narcisista, el abuso emocional es absolutamente devastador para ti, haciéndote a ti desarrollar una codependencia y una baja autoestima muy importante. Luego está lo que la maravillosa sociedad nos ha creado, que es la sensación de culpabilidad, el sentirnos culpables por decir que no a las personas, el sentirnos culpables por hacerles ver a las personas que esta cosa no te gusta y no estás conforme con ella. E independientemente de lo que la persona crea o no, esto a mí me hace sentir mal y por lo tanto quiero poner un límite. Pero si digo que no, esta persona y el resto de la sociedad se va a echar encima de mí. El sentimiento de culpa es otro de los grandes, vamos a decir, las grandes mentiras que nos han contado y que nos han hecho ver desde hace muy pequeños. No, porque tienes que hacerle caso a tu madre porque tal. O mira a tu primo, ¿cómo le haces eso? Mira que él quería jugar y tú no. O sea, el que tú no puedas expresarte libremente y que tomes el control de tu vida desde muy pequeño ya te hacen sentir culpable de todo. A veces, incluso, crees más en los demás que en ti. Eres una persona que crees que los demás son más importantes que tú. Y cuidado con esto, porque esta es una falta muy grave de autoestima. El que tú pongas las necesidades de los demás antes que las tuyas. Esto dice mucho de ti. Porque ahí se nota un abuso muy importante por parte de tus padres. El querer siempre tener que ayudar a los demás.
ese complejo de voy a ayudar a todo el mundo porque la gente me necesita. No, el que te necesitas eres tú. Los demás no te necesitan, solo te necesitas tú. Y que no te vengan diciendo ahora que eso es de egoísmo. Como hemos dicho antes, la falta de autoestima. La autoestima es muy importante. Si tú no muestras una autoestima alta, fuerte y seguro de ti mismo, enfocada, sabiendo dónde vas, bueno, pues tanto sea personalmente, laboralmente, amistosamente, siempre hay que poner unos límites. En el momento en el que tu autoestima no esté bien, empezarás a atraer a tu vida personas egoístas, personas mediocres, personas que solo quieren abusar de ti. Y esto aún te va a hacer peor, porque crees que te lo mereces. Y este es el problema, cuando crees que todo lo malo te lo mereces tú, porque te sientes culpable o porque simplemente te sientes como una mierda. Recordemos que nadie es una mierda en esta vida. Todos somos personas llenas de luz que hemos venido a vivir una experiencia, no a destrozarnos la vida. Y recordar que la mente te tiene que curar, no que matar. Estas razones son muy obvias. Ahora, ¿se puede encontrar la forma de mantener límites saludables? Sí. El punto número 1 es que hagas una autorreflexión. Disfruta de ti mismo. Disfruta mientras lees. Disfrutas mientras empiezas a analizar tus relaciones personales. Tienes que disfrutar e investigar cuál es tu necesidad. ¿Por qué realmente pues no has establecido estos límites? Empieza a crecer en ti y a creer en ti. Y cuando digo crecer, significa que hay una parte de ti que tiene que morir para construir otra y crecer. O sea, evolucionar. Es muy importante que entiendas que si tú no haces una autorreflexión de lo que te está pasando en la vida y empiezas a identificar realmente cuáles son tus puntos débiles, de los cuales con ellos has de empezar a trabajar, jamás tendrás cerca de ti personas que te respeten y por lo tanto no habrá límite saludable, sino personas y ambientes tóxicos a los cuales no te hace falta, porque la vida es muy corta y es maravillosamente perfecta e imperfecta para disfrutarla. El punto número 2, evidentemente, es que empieces a amarte a ti mismo. Cuando uno siente amor propio, no tolera ninguna estupidez. Cuando uno siente amor propio, y este es un proceso largo porque no todo el mundo se ama, hay que aprender a amarse y hay que aprender a ganarse el respeto de ti mismo. Es un proceso de aprendizaje, a veces puede ser largo, dependiendo de la persona y del ambiente en el que hayas venido. Pero, por favor, siempre ámate a ti mismo. Recuerda que si tú no te aceptas a ti mismo, nadie más te va a aceptar. Y con esto vamos al punto número 3, el que tienes que conectar contigo mismo, con tus necesidades, con tus emociones. Tienes que saber realmente lo que sientes y identificar y descifrar cómo te sientes. El notar cómo te sientes es muy importante. El mencionar la emoción que tienes, el tomar nota, el por qué. Y esto es una forma progresiva, quiero decir, esto no lo vas a hacer de un día a otro. Cuando tú te pongas límites a ti, te darás cuenta de que estás estableciendo un plan saludable y beneficioso, solo para ti. El punto número 4. Tienes que empezar a poner límites, pero no ponerlos, hablar sobre ello con las personas que están a tu alrededor. Y si no te aceptan, ese no es tu problema. Tu problema realmente es saber de dónde vienes y a dónde vas. En el momento en el que
empiezas a hablar libremente y educadamente, por supuesto, de las cosas que te molestan, de lo que te gusta, de lo que no te gusta. Bueno, pues entiendes que las personas que están alrededor tienen que aceptar que tú tengas unos límites. ¿Sabías que si pones límites, por ejemplo, en la familia, en el trabajo, con quien sea, la gente te valorará más? Te tomará menos el pelo. Es muy importante también el próximo punto. Tú tienes que tener compasión contigo mismo y tú tienes que ser tu mayor apoyo. El hecho de que no pongas límites es porque no te han dado tu lugar en la vida, sea de cuando eras pequeño, o sea de la infancia, sea de la adolescencia, o sea, evidentemente, de la adultez. Entonces es muy importante que tú te apoyes. Si no te han apoyado cuando tú eras pequeño o adolescente, apóyate tú ahora. Si no te han dado un sitio cuando eras pequeño, tú estás ahora mayor y lo puedes hacer tú. Date tu apoyo, date tu lugar y sé compasivo contigo mismo, pues es muy importante. El próximo punto es que tienes que tener una mentalidad bastante abierta. Y es que uno de los conceptos que más sirven a las personas en el viaje de la sanación y del desarrollo personal es una mentalidad curiosa, compasiva. Es decir, reconoces cómo te estás comportando, o sea, de una manera determinada, el por qué reaccionas de una manera determinada, comprendes que tienes una base de creencias, evidentemente, pero también entiendes que tienes una herida emocional y que has de sanarla. Sea un trauma, sea de lo que sea, sabes que has de sanar con entendimiento, amor, comprensión. Y tienes que mirarte muy hacia adentro. Eso es algo que no te lo dicen, pero siempre tienes que mirarte muy hacia adentro. A veces incluso tienes que hacer, pues ejercicios extra. Por ejemplo, la meditación, que es muy importante. Ejercicios de respiramiento, que es muy importante. Ejercicio físico, que es muy importante. Y tú dirás, ¿tanto? Sí. Porque cuando tú te sientes bien, todo va bien. Y el ejercicio te ayuda muchísimo. Ya no solamente porque desintoxicas todas esas toxinas que llevas en todo el cuerpo, sino que también desintoxicas tu mente de toda esa negatividad ridícula que no te hace falta. Recuerda que cuando estableces límites saludables, no lo estás haciendo desde un punto egoísta, sino desde el punto del amor propio. Porque al final del día, todos queremos ser amados, pero ninguno se da cuenta de que tú eres tu mejor amigo y tú eres tu peor enemigo. Y de que si quieres ser amado y respetado, tienes que amarte, quererte y respetarte incondicionalmente. Y entender que cuando tú, que eres el fruto, tu mente, todo, tu cerebro, cuando tú tengas el agua limpia, entonces las plantas florecerán y el árbol florecerá y no habrá ningún camino sucio, porque nadie te va a poder poner sucio. Espero que esto lo hayáis entendido. Tú eres el que tienes que poner el agua limpia dentro de tu mente. Tú eres el que tienes que sanar dentro de esas cicatrices para poder establecer límites saludables. Límites que hagan de tu vida una vida satisfactoria y plena, que dentro de tu autoestima encuentres esa paz interior. Espero que les haya gustado este podcast. Si es así, me podrían dar un like
Si les gustaría escuchar más podcasts, estaría encantada de que se suscriban a mi canal. Recuerden que son importantes y recuerden que este mundo está muy bonito porque ustedes están aquí y lo hacen diferente. Gracias a todos.